con más información. Son las 8:22 de la mañana, profesor, y un tema que vamos a abordar nuevamente y que nos quedamos pendientes de algunos puntos la semana pasada es el tema de seguridad y la preocupación que tenemos todos los panameños por cómo se están dando las cosas. Conversábamos la semana pasada con Rodolfo Aguilera Franceschi, exministro de Seguridad, y quien está esta mañana con nosotros nuevamente para seguir contándonos las preocupaciones que tiene él de lo que se ha dejado de hacer y que a su juicio ha afectado el tema de la seguridad de nuestro país. Señor Aguilera, buenos días nuevamente. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, yo creo que estábamos hablando de el tema Bukele y Sí. la sostenibilidad de sus políticas en el tiempo, a largo plazo del trabajo que él está haciendo. Yo creo que él lo que ha hecho, tú sabes que la política contra del crimen tiene un aspecto preventivo y un aspecto activo, y lo que él ha hecho es agilizar y hacerle énfasis al aspecto represivo. Prácticamente ha tomado la posición de director de todo el tema de seguridad. No lo ha delegado a un ministro o un director de la policía o a un procurador, sino que ha tomado en sus manos el tema, y yo creo que los resultados han sido positivos y vale la pena hacer un escrutinio de su modelo e imitar aquello que Ha sido dentro de positivo nuestro... a pesar del tema de las libertades que algunos dicen que no les gusta, porque bueno, el señor tiene tintes dictatoriales y que está cortando las libertades a los ciudadanos en El Salvador, pero lo que ha aplicado, las políticas implementadas en El Salvador han dado resultado porque en El Salvador la criminalidad era lo que imperaba. Sí, y yo creo que, por eso digo que yo creo que debemos tomar aquellos elementos de su política que se pueden trasladar a nuestra realidad nacional y tratar de implementarlos y llevarlos adelante. Sin embargo, hay aspectos de su realidad que no concuerdan con la nuestra, y hay decisiones que él ha tomado que quizás nosotros acá no podemos o no debemos tomar. Pero independientemente de eso, yo creo que él ha dejado de lado la prevención, que es importante, porque al final del día todo es un círculo, y ese menor de edad que de 5 años que está en situación de riesgo, el día de mañana pasa a tener 12, 13, 14, 15 años y ya se convierte en un individuo en conflicto con la ley, y, ahí en ese momento es importante intervenirlo. En El Salvador estamos hablando de decenas de miles de menores de edad que están en esa situación, y él ese aspecto del problema no lo está viendo. Él simplemente está viendo el brazo represivo, pero a estas edades tempranas es posible resocializar al individuo. Hay más probabilidades de éxito en la socialización, y me parece que ese aspecto él lo ha dejado de lado para enfocarse prácticamente de manera exclusiva en el aspecto represivo. Incluso él va a lograr que esas maras cumplan sus penas, 7, 8, 10 años, los años que corresponda según la ley salvadoreña, pero al final van a salir siendo los mismos individuos violentos porque Sí. no han tenido una oportunidad de transformación. Así que dentro de algunos años él va a tener que lidiar con la reincidencia. De manera que la mano dura de él ha logrado reducir los índices de criminalidad, pero la fábrica de individuos en situación de riesgo, la fábrica de individuos en situación de conflicto con la ley, de individuos violentos, no la ha detenido. Eso ha seguido funcionando. La pobreza, la marginalidad, la falta de Ahora, servicios públicos, la en el falta de caso educación, en el caso de todo la eso ha seguido. claro, en el caso de, perdone, en el caso de la resocialización particularmente, en el caso de El Salvador, y que también lo tenemos acá, obviamente que en menor escala, pero hay gente con esos niveles altos de criminalidad. ¿Hay forma de resocializar a esa gente?
Sí, yo creo que tú puedes identificar, por ejemplo, aquí en Panamá existe un programa de Oxfam que va orientado a las familias y va orientado a familias en donde hay menores de edad, desde la primera infancia hasta los 10, 15 años. Este programa lo que hace es que eh, le traza un curso de vida a la madre, a los hijos, al padre si existe, pero generalmente no existe. Y ese curso de vida, Oxfam le da un seguimiento con este programa y en efecto evitan que estos individuos terminen en la situación de la delincuencia. Y de manera que sí se logra con relativo éxito. Obviamente esos que están allá privados de libertad, que ya han sido condenados o que están en proceso judicial y están privados de la libertad, es mucho más difícil, sobre todo en El Salvador, en donde existe toda esta cultura de las maras, etcétera, que es prácticamente una religión. Pero mira algo interesante. Los norteamericanos han hecho estudios en privados de libertad que son psicópatas o sociópatas, es decir, individuos que hace 50 años se decía que no tenían cura, que son delincuentes constitucionales, que no tienen ningún remedio, son individuos con cero empatía, que son producto de dos elementos, uno genético, que es que tienen una composición genética que los hace proclive al delito y luego tienen una infancia alejada de la empatía, llena de violencia, que desemboca en que ellos sean delincuentes seriales e individuos violentos. Pues bien, con este tema de la resonancia magnética funcional, los norteamericanos han hecho experimentos y han tratado de, digamos, mostrar imágenes y videos a estos individuos para ir entrenando la parte empática del cerebro. Y en efecto han logrado reducir los niveles de violencia en este tipo de individuos que, ya te digo, hace 50 años o 30 o 40 años, cuando yo estudié criminología en la universidad, se decía que los psicópatas, los sociópatas no tenían ningún tipo de arreglo y que lo único que se podía hacer con ellos era enjaularlos. Pero mi punto va en esta dirección. Si se ha logrado con la resonancia magnética funcional, que es básicamente una resonancia que permite ver el nivel de actividad del área del cerebro que está encargada de la empatía y te permite diagnosticar al sociópata y al psicópata, pero además eso te permite tratarlo en el sentido de que puedes usar técnicas psiquiátricas para estimular esa área del cerebro y reactivarla y devolverle algo de empatía a ese individuo y por lo tanto disminuir sus niveles de violencia. Si eso se ha logrado con estos individuos que son delincuentes seriales y delincuentes que hace 30 años se decía que no tenían cura, con individuos normales también es posible, incluso esos maras que están en la cárcel. Entonces es un elemento, una herramienta que no puede dejar de intentarse. Ahora, hay que tener en cuenta que Bukele es un publicista y él es consciente de que él tiene que vender un mensaje que sea atractivo para la gente. Y lo que tradicionalmente es atractivo para la gente es la mano dura, no la mano dura de la policía y de los encarcelamientos. Y obviamente la resocialización, aunque los científicos, los expertos la exigen, la recetan y señalan que es obligatoria, pues él como publicista sabe que eso le haría mucho daño. Entonces él trata de evitarlo. Como siempre no tenemos mucho tiempo, pero quería reiterar el tema que le toqué la semana pasada sobre la tara esa que tienen todos los gobiernos, y es que de acabar con lo que hacen los gobiernos anteriores, porque ellos vienen con unas políticas y con libros nuevos. ¿Qué hacemos con eso, señor Aguilera? El gobierno en el que usted estuvo no fue la excepción. Y bueno, usted mismo ha denunciado que las cosas buenas que se estaban haciendo en materia de seguridad
no se continuaron. Bueno, mira que cuando a mí me tocó participar en la redacción del plan de gobierno del gobierno anterior, en el eje de seguridad, yo hice una revisión total de todas las consultorías que se han entregado a Panamá para el tema de seguridad. La que más me llamó la atención fue, y que es la que he seguido, la que seguí cuando fui funcionario, es la de un un consultor extranjero de nombre Hugo Fruling, que elaboró un plan integral para enfrentar el fenómeno del delito en nuestro país. Y ese es un plan que viene de la época Martín Torrijos y fue elaborado por la Universidad de Panamá o en asocio con la Universidad de Panamá. Es decir, que dos entidades PRD, el Partido PRD y la Universidad de Panamá, que todo el mundo sabe que está bajo el control del PRD hace más de 50 años, lo mismo que la Universidad Autónoma de Chiriquí. Así que yo en realidad no abandoné las ideas que venían de gobiernos anteriores, al contrario, las retomé sin mirar color de partido político, sino tratando de ver, tratando de encontrar fórmulas económicas y efectivas para resolver el problema. Y yo siempre lo he dicho, que el trabajo de prevención Sí. durante nuestra gestión, nosotros demostramos que es más económico y más efectivo. ¿Por qué más económico? Porque la represión al año nos cuesta 850 millones en policías, más de 100 millones en fiscales, más de 100 millones en jueces y más de 100 millones en cárceles al año. En cambio, Claro, el a trabajo lo que mejor yo usted no lo hice, hizo, a lo mejor usted siguió, le dio continuidad y que fue lo que nos está contando a algunas políticas del gobierno anterior, pero me refería a nivel general, o sea, que los gobiernos llegan cambiando y tumbando todo lo que hizo el anterior en las diferentes instituciones, no es nuevo. sí, en términos generales, me parece que es un error y no solamente lo vemos en nuestro país, en los Estados Unidos tienes, por ejemplo, temas como el aborto, que se manejan en forma de péndulo, o temas como, por ejemplo, la seguridad social, pasa de izquierda a derecha. En Colombia, por ejemplo, hoy en día están en la izquierda, prácticamente temas como por ejemplo el aborto lo han llevado hasta los 6 meses sin que medie causal de manera jurisprudencial, pero todo parece indicar que ahora vendrá una vuelta hacia la derecha. Yo diría que es parte de la dialéctica social de tesis, antítesis y síntesis, pero bueno, en definitiva, debe haber continuidad. La continuidad en las políticas públicas, sobre todo aquellas que son acertadas, garantizan el éxito y bueno, lamentablemente nuestros políticos muchas veces se guían por la tasa de aprobación pública, se guían por los publicistas y no por lo que debe hacer un estadista. Así que en eso yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, el trabajo que yo hice era un trabajo impopular, porque mi trabajo de prevención consistió en darle servicios de educación y posibilidades de empleo a los pandilleros, y eso era mal visto. Sin embargo, lo cierto es que reducía la criminalidad y además de eso reinsertabas a individuos y los hacías, los convertías en individuos productivos, porque eso es beneficioso para todo el país. Sin embargo, no era una gestión de tipo popular, y el nuevo gobierno pues lo eliminó, viendo el tema puramente publicitario y no el tema que debería haber un individuo que actúa como un entidad. Así es. Señora Aguilera, le agradecemos una vez más por haber estado esta mañana con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Flor, y saludos y a la orden siempre. Hasta luego, suerte. Ya son las 8:36 Bueno. de la mañana.